Hola amigos, buenas tardes. En este jueves 6 de junio de 2024, taller 137, libre albedrío, ética, niveles de evolución y divinidad. Vamos a dar un repaso a un tema que hemos dejado muy suelto, muy inconcreto. ¿Qué es lo que hay entre el nivel de las malas personas y el buscador? ¿Qué evolución le espera al individuo en esas tres niveles que decimos? Los niveles 3, 3A, 3B y 3C. Y antes vamos a saludar a los que ya están asomando por aquí. Juan Gómez, que nos dice buenas tardes a todos. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales a todos desde San Juan de Puerto Rico. Pedro Calvo, buenas tardes desde Vitoria-Gasteiz. Saludos Fernando y buscadores. José Alberto Martínez Jiménez, buenas tardes amigos, un saludo profesor. Ishuga, hola Fernando y amigos y amigas, buscadoras y buscadores, buenas tardes, noches a todas y todos. En este caluroso jueves, sí, caluroso está, incluso aquí. Elena Álvarez, un saludo a todos y a Fernando. Juan José Lázaro Cabello, hola, buenas tardes. Un par de vosotros me pidió los temas de libre albedrío y ética. Y en un principio les dije por separado que no, que esos temas no entraban en la marcha del buscador. Y efectivamente así es, porque están antes. Pero por eso hoy, junto con otras cosas, vamos a verlos con cierto detenimiento para entender el total del proceso. Es decir, los niveles 1 y 2 de los maltratadores, el nivel 3A, 3B, 3C, y luego ya empieza la rampa que conocéis todos muy bien. Speedredram nos dice buenas tardes amigos. Sandra Robert, buenas tardes Fernando y amigos buscadores desde Zaragoza. Paco Navas, buenas tardes Fernando y a todas y todos. Hansel, buenas tardes profesor. Bien, pues ya son las 8, así que podemos empezar. Es bueno que sepáis para entender al resto de la gente, para entender cómo son, qué dificultades tienen y por qué apenas progresan en su vida, en esta vida que os ha tocado compartir con ellas. Porque hay una tendencia a pensar que todos serán como nosotros, como los buscadores, y no es así. Hay muy poca gente que son buscadores. Decimos que un 3% para dar un poco de opción. Antes saludo a Claudia Barba, que nos dice buenas tardes a todos, al Tucán Volador, saludos profesor y buscadores, y a Miguel Ángel Medrano, que nos dice buenas tardes, querido Fernando, y todos amigos buscadores. Abrazos desde Guatemala. Bien, pues conviene que conozcamos bien el mundo. Los buscadores tenemos que ser mínimamente un poquito psicólogos para entender la psicología de las personas y poder comprender mejor y sobrellevar mejor las formas de ser extrañas, ajenas, diferentes de muchas personas a las que nosotros practicamos o procuramos practicar. Y estos dos temas que propusieron dos compañeros vuestros, libre albedrío y ética, nos vienen muy bien para trazar una especie de película sobre lo que hay antes de la búsqueda. El libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tiene el humano de decidir por sí mismo. Esto, incluso el conseguir eso, es una asignatura pendiente. Es decir, el libre albedrío
pensar independiente, pensar por tu cuenta, analizar las cosas y llegar a diagnosticar la situación compleja y saber qué hay que hacer, eso no lo tiene todo el mundo. Y los acontecimientos recientes nos han puesto claro como el agua que no lo tiene todo el mundo. Hay mucha gente que se conforma con estar en un grupo grande, enorme, que piensa de cierta forma y adapta su pensar a esa forma. Y esto también se da no solo en el mundo de lo material, sino también en el mundo de lo inmaterial. De forma que no pensemos que todo está hecho y todo el mundo lo tiene todo superado y resuelto. No. Quizás el primer tema sea ejercitar el libre albedrío. Y recalco la palabra libre, porque tiene que ser personal. Albedrío, forma de pensar personal, fruto de una reflexión, de un análisis y de una toma de decisión. Y entonces, pues uno decide pues, cualquier tema de la vida cotidiana. ¿De dónde surgió este asunto del libre albedrío? Bueno, pues hace muchos años, hace siglos, quizás incluso pues en la Edad Media y un poco posterior, la doctrina predominante en Occidente, yo siempre me remito a Occidente, es decir, llego hasta el Mar Rojo, llego hasta allá, y quizás hasta el Canal de Suez y del Mediterráneo para arriba. Bueno, pues estaba la creencia, la convicción de todo el mundo de que cuando te mueres, pues si has cumplido con los preceptos de tu religión, pues ibas arriba, y si no has cumplido, pues vas abajo, para no salir más, ni de arriba ni de abajo. Arriba muy bien, pero abajo fatal. Y entonces esto era creencia que pocos quizás se atrevían a discrepar y nadie prácticamente a decirlo. Podían discrepar internamente o con gente de muchísima confianza. Bueno, pues a alguno se le ocurrió pensar que si todos vamos a salvarnos o a condenarnos, pues Dios, que sabe todo, también conocerá mi destino. Si yo voy a ser de los que va arriba o de los que cae abajo. Luego, entonces, si Dios ya lo conoce y Dios no se puede equivocar, yo ya tengo un puesto elegido en un sitio o en otro. Luego, por tanto, si ya estoy predestinado a algún lugar después de la muerte, ¿para qué me voy a esforzar en cumplir unas normas que son laboriosas de cumplir? Pues me dedico a la buena vida, voy a hacer el majadero, ¿eh? Y luego ya veremos qué pasa, porque como tal ya está decidido. Eso se creó la teoría de la predestinación. Estamos todos predestinados, por tanto, pues es inútil lo que hagamos. Y esto generó gran discusión en el siglo XVI, por ejemplo, y antes. Pero en el siglo XVI, o por ahí, cuando ya empezaron a surgir creencias o ideologías distintas en el seno de Europa, con Lutero y Enrique VIII, y Calvino y Zuinglio y una serie de señores, pues ya no hubo ese monolitismo y se favoreció el que cada cual pensara a su manera. Bien, pues, ¿qué pasa? Pues que como no hay salvación y condenación, sino que todos estamos salvados en distintas moradas, en distintos aposentos, pues
la teoría de la predestinación se cae por su base. No hay, todos estamos predestinados, pero arriba. Entonces, no tiene sentido las dudas ni las preocupaciones. Un poco más adelante, al ser humano se le presenta la cuestión más profunda de si ética sí o ética no. Y por definición, viniendo del mundo animal, donde predomina la fuerza, donde el más fuerte, el pez grande se come al chico y el más fuerte abusa del más débil, pues la ética en un primer estadio de humanidad en absoluto era seguida por nadie. Brillaba por su ausencia. Y poco a poco, gracias a ellas, pues fue surgiendo una forma de ser menos brutal, menos egoísta, menos intransigente, menos abusadora. Y fue desarrollándose lentamente la ética entre la humanidad. De forma que la ética es una asignatura pendiente, importantísima, fundamental, que decide cómo es cada uno. Si va acercándose a ser buena persona o sigue siendo un mal elemento que solo piensa en él y usa a los demás para sus fines, a su antojo, para su provecho. Y no le importa lo que les pasa a los demás. De manera que no todos, casi nadie, en lejanos tiempos tenía aprobada la asignatura de la ética, en absoluto. Pero es que ni hoy en día siquiera. Puede decirse que a lo mejor pues, en torno a un 50% de la humanidad no tiene aprobada la asignatura de la ética. Y tampoco quieren aprobarla. No quieren ni oír hablar. Al revés, desprecian al que sigue la ética, porque lo consideran débil. No puede hacer las cosas que ellos hacen, no hacen las cosas abusivas que ellos hacen y por tanto, pues es un tonto. Nosotros somos los listos y las leyes las hacen los listos para que las cumplan los tontos. Los listos no. Ellos están perdonados de cumplir las leyes. Entonces, no nos extrañemos de que entre la gente que nos rodea, cuando las cosas no les van bien, se comporten de una forma muy brusca, muy intolerante, muy abusiva, porque no tienen la ética asumida. De forma que tenemos que estar preparados para vivir en un mundo con bastantes adversidades. Es bueno que nos rodeemos y en la familia procuremos que haya un ambiente acogedor, una familia estructurada, cariño y confianza entre padres e hijos, pero si hemos de tratar con personas de fuera de nuestro hogar, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, incluso familiares que entroncan con alguien de la familia, pues ahí nos vamos a encontrar con todos los pelajes y habrá mucha gente que no tenga aprobada la asignatura de la ética y habrá que driblar con ellos y hacer de tripas corazón para mantener una relación que por cariño al familiar involucrado, pues tiene que ser posible, mantenida, afable. Tanto la ética como el decidir con libre opinión y criterio son asignaturas pendientes que tienen los primeros niveles para pasar esa larga etapa
del nivel 3. El nivel 3 completo, 3A, 3B y 3C. Y el 3A puede ser el lugar donde uno empieza a encontrarse con el libre albedrío. Porque decíamos que el 3A es el nivel de la persona que se rige por la ley del contrato, que en el tema de los temas de comportamiento se rige por la ley del temor. Por si acaso hay algo, voy a cumplir. Pero claro, eso es un móvil muy poco fuerte, muy débil. Y entonces, pues no mueve grandemente. Y se diferencia muy poco el nivel 3A del nivel 2 del maltratador psicológico. Y en ocasiones será maltratador psicológico. La ética. La ética es una puerta que está en el nivel 3B, en el nivel 3B, y que es una puerta que no es una puerta, es un túnel, porque no se pasa de un paso, no se atraviesa de un paso. Hace falta recorrer un largo camino adentrándose en la ética, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando hay dificultades. Y saber comportarse con ciertas características positivas cuando uno tiene disgustos o preocupaciones o adversidades. Esa es la ética. Por eso yo digo que no es una puerta, es un recorrido largo, un túnel que hay que recorrer para ser capaz de cumplir la ética full time, al 100% del tiempo. Y eso requiere muchos batacazos, muchos fracasos, muchos disgustos, hasta que algún día empiece uno a sospechar que su forma de ser no es acertada, porque vivir así no merece la pena casi. Y entonces, a base de tropezar y disgustos, pues algún día se le ocurrirá o alguien le dirá o en algún sitio leerá que el portarse bien recompensa, que la ética recompensa. Y tendrá que empezar a probar y tener algún éxito con la ética. Y entonces sospechar y tener un motivo para cambiar a un comportamiento más ético. Pero eso le puede llevar una vida, tranquilamente, hasta que pase al nivel 3C, en el que ya la ética se va asumiendo y se va fortaleciendo en uno y va siendo realmente buena persona, que es el tercer nivel. Pero antes tiene que pasar por la asignatura pendiente de decidir por sí mismo, de no ser un miembro más del rebaño, que le dicen y se cree lo que le dicen, acepta lo que le dicen y sigue lo que le dicen, sin pensar por su cuenta, porque no tiene aún libre albedrío, tenerlo, empezar a discurrir, empezar a reflexionar y hacerse con la ética, que le costará mucho tiempo porque es un túnel, no es una puerta, que se pasa de un día para otro, en 2 pasos, ¿no? Es un túnel que uno avanza, retrocede, avanza otro poquito, retrocede más y así va poco a poco incorporándola a pequeñas dosis. De manera que lo que a nosotros ya no nos cuesta, a los de los niveles anteriores les cuesta muchísimo, porque en muchas ocasiones no ponen interés en superar esa asignatura pendiente, ni tienen conciencia de que sea asignatura pendiente si están muy lejos en niveles muy atrasados. De forma que tanto el libre albedrío como la ética son metas volantes que tiene el ciclista, el humano, que ha dejado de ser maltratador impresentable y pretende vivir la vida pues
pues un poco mejor, al menos sin tener disgustos y sin tener enfrentamientos con todo bicho viviente, y ser un poco mejor considerado por sus cercanos, por sus habituales. Y entonces llegará a tener la ética incorporada plenamente, estar convencido y poderla aplicar en buenos momentos y en malos momentos. Y entonces empezará a ser buena persona en el nivel 3B. Y cuando ese nivel 3B se le quede corto, empezará a querer buscar algo que le exija más y empezará a buscar un camino que sea completo y que le dé algo que ya, porque tiene ética vivida y largo tiempo, algo que echan falta. Y la divinidad es otra asignatura pendiente que incluso en el nivel 3C de buenas personas puede ocurrir que haya gente que no la tiene aprobada, que explicaban tan mal cómo era la divinidad en la religión ancestral que mucha gente dijo, esto está hecho para crear miedo, esto no puede ser cierto, no puede haber un Dios así. Y de decir, no puede haber un Dios así, que ahí aciertan, lo alargan a decir, no hay ningún Dios. Porque los pocos que yo conozco son de castigar y de meter miedo. Y entonces se convierten en ateos. Bueno, pues hay ateos buenas personas, por descontado. Pero para desarrollar las capacidades superiores está la asignatura pendiente de aceptar internamente la divinidad. Y tanto la ética como la divinidad es una emoción interior. No se llega a ello por un razonamiento, se llega a ello por una convicción innata, una atracción irrenunciable hacia la ética y hacia la divinidad. Es algo que se lleva en la mochila y que uno ha tenido que meter dentro de la mochila. Lo que se lleva en la mochila es la colección de las cosas de lo uno que hemos comprado, adquirido y hecho nuestras. Eso es la mochila. Por eso nada en la mochila es malo y nada se puede perder. Pero para meter todo eso en la mochila le han hecho falta al mala persona del nivel 2, le han hecho falta 3 o más encarnaciones, 3 o más vidas. Sabéis muy bien la vida del buscador, pero también sabed y entended y aplicar en vuestra relación lo que les pasa a las personas que están en los niveles 3A, 3B y 3C. Y de los anteriores, de los niveles 1 y 2, huid, no evitad el trato, siempre que podáis. Si no es un familiar muy cercano, que no tenéis más remedio que aguantarlo hasta que el mayor de los dos se pase al otro lado. Vamos a ver hoy, porque ya son las 8:20, vamos a ver qué preguntas hay y saludar a los que antes no he saludado. Me he quedado en Miguel Ángel Medrano y luego Transit. Buenas tardes, Fernando y amigos, saludos a todos. Angélica, hola, buenas tardes a todos. Carlos Torres, buenas tardes, profesor Fernando, y a los compañeros buscadores. Yule Arrasaldeón, que significa buenas tardes. Gris Díaz dice, hola, estimado profesor y amigos y amigas, buscadores. Placer de saludarles desde Honduras. Italia González, buenas tardes, estimado Fernando y amigos buscadores. Miguel Ángel Medrano nos dice, en este camino he aprendido a ver la vida como un niño percibe su juego. Disfrutar, gozar, aprender y sobre todo saber que cuento con mis guías para ir con pies de plomo. Y sigue, sin miedo, ayudando a quien lo necesite, si lo solicitan, conectando todo el tiempo con mis guías,
gozando la existencia material. Me voy a quedar aquí. Sí, es un buen programa de vida, Miguel Ángel, es un buen programa de vida, muy propio de un buscador, que ha ejercitado el libre albedrío y ha analizado la mejor forma de vivir la vida. Y la mejor forma, efectivamente, es gozando y aprendiendo de todo lo que surge y viviendo la vida en positivo y contactando y contando con los guías para que nos libren de peligros. Una cosa a pedir a los guías es que nos libren de peligros, de situaciones difíciles, de meter la pata en temas importantes. Ellos están al quite, pero no viene mal que se lo pidamos para que pongan más fuerza en la ayuda. El conectar con los guías, ya sabéis, que es equivalente a poner en marcha la mente superior. De forma que ellos son mente superior y nos guían con la mente superior. Ellos no pueden influir en nuestro nivel de evolución, porque eso no puede influir nadie. Y ellos no lo intentan, porque son tremendamente respetuosos con nuestro nivel y con nuestras decisiones. Pero nos ofrecen opciones, alternativas, soluciones, elecciones que son muy acertadas, que cuentan con la mente superior. De forma que tener trato fluido con los guías es estar muy cerca y trabajando muy bien, muy de continuo con la mente superior. Y eso conviene a todos, a los mentales y a las emocionales. Y dice, cumpliendo mis reglas todo el tiempo y estando en el círculo positivo, consciente de mi nivel de evolución, sabiendo de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Sí, esas preguntas el buscador las tiene respondidas. Por eso es buscador. Por eso está buscando acercarse a la plenitud divina. Porque quiere entrar en esa atmósfera, en ese ambiente. Porque en estos temas inmateriales se aprende por identificación. Nos identificamos poco a poco con aquello que vamos buscando, con aquello que deseamos, con deseo perentorio, deseo fuerte, importante, impresionante, total. Tenemos que querer con toda fuerza. Y entonces se consiguen las cosas. Así que, como para escribirlo, Miguel Ángel. Dice Matías, hola amigos buscadores, y Adela Cervera, hola amigos, os deseo todo el bien para el corazón, abrazos. Y Angélica, hace 2 semanas abrí mi corazón a esta evolución. Regresé a ver los talleres 1, 2, 3, 4. Ya tengo cuaderno y con gusto escribí las 6 reglas con sus indicaciones. Feliz y agradecida con mis guías. Estupendo, Angélica. Es un buen inicio. Es un buen inicio. Aquí al cuaderno le llamamos diario, para que a ver si hablamos, si queremos decir lo mismo. En el diario se escribe lo importante, las cosas positivas que nos ocurren y las cosas negativas que nos acechan, se nos tropiezan y por fin superamos. Pero podemos incluso escribir cómo las hemos no superado y cuándo las hemos superado, para así aprender para la próxima vez. O sea que el diario o cuaderno que tú dices es un instrumento de trabajo para que nos sirva como un poco como conciencia quizás, para apuntar allá nuestros triunfos y también las derrotas que tengamos, las derrotas pequeñas que tengamos. Y leyéndolo, luego, de vez en cuando,
pues podamos aprender y sacar enseñanza de las cosas que no han salido bien a la primera. Bien, ya verás que se pasa bien en este camino, se pasa bien. Porque uno, conforme va puliendo cosas, pues va encontrando más alegría y más felicidad en la vida. No es cuestión de seguir el camino por encontrar felicidad, sino porque tenemos la emoción, el interés en ir mejorando, en ir actuando mejor, en ir haciendo las cosas bien. Antonio Cámara dice, para tener verdadero albedrío, sería interesante programar conscientemente pequeñísimos actos de generosidad que cuesten muy poco para ir cambiando los hábitos de posesión. Pues sí, sí. Pequeños actos de generosidad. Sí. Es una buena forma de ejercitar un albedrío acertado. No libre solo, sino además positivo. Hacer actos de generosidad es una forma de entrar en la buena dirección y entrar en el campo de la, digamos, no me sale la palabra, de la perfección. Dando, siendo generosos, somos más perfectos. Estamos ejercitando una labor que es de servicio. Ya hemos dicho que el servicio es lo más elevado que puede hacer el ser humano. Cada cual en aquel campo que pueda, que se le ofrezca en la vida, con actos de generosidad. Dando tiempo, dinero, escucha, lo que surja, lo que surja. De forma que sí, Antonio, algo a recomendar. Dice Gris Díaz, es importante estar seguro del nivel de evolución que hemos alcanzado y no personalizar las malas actitudes de los malos bichos, según el problema es con ellos mismos por inferioridad. Por consiguiente, sigue, en la medida que evolucionamos, es evidente en nuestro entorno y te vas ganando el respeto, tanto con tu núcleo familiar como lo externo. Sí, es cierto, te vas ganando el respeto de las buenas personas. Pero no te vas a ganar el respeto, sino todo lo contrario, de las malas personas, de los malos elementos. Ya sabéis que hay una palabra que no quiero decir, pero pensadla. Te vas ganando el respeto, pero no de los niveles 1 y 2. De los niveles 1 y 2 te vas ganando el desprecio y el distanciamiento, pero es bueno. Es bueno que se distancien, porque no son compañeros de camino aconsejables. Pero ese desprecio nos puede pasar alguna pequeña factura. Pueden incomodarnos, pero no nos tiene que preocupar nada, como ya sabes muy bien, Gris, la mala opinión de las malas personas. Sería horrible que esas malas personas tuvieran buena opinión de nosotros. Pero desde luego que evolucionando y practicando la perfección, la plenitud, el servicio, nos ganamos el respeto y el prestigio de la gente que nos rodea y que son buenas personas, que son con las que conviene codearse, tener confianza y tratar. Hay un refrán que dice, los que se asemejan se juntan. Pues por eso nos hemos juntado. Por eso nos hemos juntado, indudablemente. Sí, Gris, así es, así es. Dice Trans. Fernando, le hago una pregunta. ¿Se puede ayudar por medio de guías u otras formas
a una compañera de curso que tuvo un accidente de motocicleta y por consecuencia quedó en muerte cerebral. Tendría que ser médico para poderte responder con seguridad y no patinar. A una persona así la puedes ayudar, que yo sepa, solo por medio de tus guías y sus guías. No sé de más. No quiere decir que no haya, pero no sé de más formas de ayudar a una persona en muerte cerebral. De todas formas, a ti te tengo que decir que estés tranquilo porque nunca pasa nada. La esencia de esa persona no está en muerte cerebral. La esencia está incólume. Sus frutos conseguidos los mantiene y los mantendrá incluso si se va. De forma que lo fundamental no se estropea. Se estropea el frasco, el frasco, no el contenido. Eso para ti. Para su familia no servirá, porque su familia querrá que vuelva a la vida. Pero los guías, que sepas, que tienen capacidad de curar. Tienen capacidad de curar. Yo eso lo sé por alguna persona sensitiva con la que tengo mucha confianza y que hemos hablado de estas cosas. Y entonces pueden meter mano en la persona que está en el hospital sin reaccionar y pueden ayudarla a recuperarse. Pero hace falta que esa recuperación sea buena para ella. Y eso no lo sabemos. Por eso hay que aceptar cualquier desenlace, porque los guías están, en este caso, muy encima de esa compañera de curso y tienen contactos y conocimiento de lo que conviene y de cómo es su estado interno de evolución y lo que puede hacer en la vida. De forma que eso sirva para no dolerte, sea cual sea el desenlace. Pero mientras, actúa con fuerza, con todo el corazón, con toda la mente, sobre tus guías, para que contacten con los guías de ella y ayuden en lo que sea mejor para esa persona. Cosa que nosotros no sabemos. No sabemos. Por eso tenemos que tener tranquilidad. Es decir, ayuda, trata con tus guías, batalla, pero no te sientas responsable de los resultados de tu gestión. Porque no tienes mano más que por delegación. Y nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Angélica dice: también me di cuenta que durante muchos años en las colinas de la devoción, buscando en Reiki y 5 más cursos, también creo que acabo de pasar por mi noche oscura del alma. Sentí el 10% del inicio a la rampa. Vale. Bueno, tengo que felicitarte si has conocido las colinas de la devoción, porque eso es muy difícil. Hay que estar muy bien pertrechada, muy bien adelantada para pasar por ahí. Y sí, después se entra en la noche oscura porque no podemos recibir más de ese camino. Estás ahora en un camino completo. Entonces, creo que te entiendo cuando dices, sentí el 10% de inicio a la rampa. O sea, que estabas en el 10%
de felicidad en tu mes medio. Supongo que es eso. Sí, es lo normal. Es estar en el 10%. Ahora, trabajando las reglas con tu diario, con las reglas, pues podrás aumentar ese porcentaje. Pero las reglas aplícalas de 2 en 2. O sea, 2 primero. Una del grupo de las 2 primeras y otra del grupo de las 4 siguientes. En sofiaoriginals.com, la web a la que a todos os recomiendo también, aunque sigáis estos talleres, sofiaoriginals con ese final.com. En el camino está la senda y sabiduría. Y ahí están, la senda y el camino. Y en el camino están las reglas y prácticas. Buscad prácticas para saber cómo conviene seguir las reglas y cómo conviene añadir una más y hacer examen de reglas que están ya dominadas para añadir una más. Se empieza con 2, luego se hacen 3, luego se hacen 4 y así hasta las 6 primeras. Y también se dice en sofiaoriginals.com, en el camino, cuando se añade una más. Spidergram dice, Roberto Rodríguez, saludos, Fernando. Spidergram, tuve el cumpleaños de un amigo de secundaria. Es buena persona. Había 4 compañeros más. Me di cuenta que siguen viendo a las mujeres como presas. Y encima uno me dijo que a mí me faltaba evolucionar. Bueno, pues sí, claro. Ellos hablan en su idioma y hablan en su nivel de evolución. El idioma es adecuado a su nivel de evolución. Y entonces, pues, tú que estás a otro nivel, entiendes ese nivel. Hay una característica que yo no sé si he dicho alguna vez, y es que todo el mundo comprende perfectamente los niveles de evolución inferiores al suyo. Los entiende y los diagnostica perfectamente. Lo que también se da cuenta de las personas que están en un nivel superior al suyo, por lo que dicen, por su comportamiento, pero no saben muy bien lo que pasa por dentro de las personas que están en niveles superiores al suyo. Pero lo de la gente inferior lo conoce perfectamente, porque lo ha pasado. Y si no lo recuerda, lo entiende. De forma que no será ningún problema, Spidergram, el seguir tu trato con tus compañeros, porque no te preocuparás porque te digan que te falta evolucionar. Y felizmente no evolucionarás en el sentido que ese amigo tuyo lo dice. Dice el Tucán Volador, en cuanto a los dioses de las religiones, soy un ateo total. En cuanto a la divinidad, lo uno, lo indivisible, total creyente, claro. Es que es parte del juego de la jungla que no se explique bien al principio, en los niveles muy primitivos, no se explique bien cómo es Dios, porque los que lo explican de un libro y no lo explican por vivencia. Para explicarlo bien hay que explicarlo por vivencia, por haberlo vivido, por haberlo practicado. Y entonces uno eso no lo olvida. Pero bien, uno rechaza el Dios que no es y se apunta al Dios que es. Porque en él, vamos a decir así, todo es amable. Todo es digno de ser amado. Spidergram, me encantó esa definición. Malos elementos. Sí. Es que aquí no se puede decir lo otro. Malos vi no se puede decir, porque te ponen corchetes y paréntesis. Dice Hansel, la libertad no es hacer todo aquello que nos apetezca y nos dicten los instintos,
ya que seríamos esclavos de ellos, sino lo que nos conviene adecuadamente. Sí, ese es el libre albedrío, Hansel. Ese es el libre albedrío. Ser capaz de encontrar lo que nos conviene, no lo que nos apetece. Los amigos de uno que antes ha hablado quieren hacer lo que les apetece. Y claro, pues van a estar recogiendo más negativas que consensos, porque lo que les apetece es para bien de ellos y generalmente para mal de otra persona. O sea que sí, Hansel, has hecho una definición perfecta del libre albedrío. Para el buscador es fácil, porque ya tiene mucho bagaje de respeto, de generosidad y de servicio. Y hay cosas que no somos capaces de hacer. Dice Gris, totalmente de acuerdo, profesor. El respeto con algunas personas de los demás se encargan los guías. Con conocimiento de causa, lo digo. Te los quitan de en medio. Bueno, pues afortunada. Afortunada de no tener cerca en la familia casi de sangre, malos elementos. Cuando se tiene, hay que tener una paciencia a prueba de bombas. Dice Carlos Torres, profesor, estoy en el nivel 1. Para mi evolución tengo camino, guía, mochila, diario y coraza mental. Tengo un tesoro, me siento feliz. ¿Algo se me escapa? Bueno, si tienes coraza mental, eso significa, en el lenguaje que empleamos, que eres parcialmente emocional. Mochila. Bueno, debe estar bien provista tu mochila. El diario es un instrumento. Úsalo. Y pon en él lo bueno que te sucede. Si tratas con el guía, ahí tienes mente superior en embrión, en gestación. Al camino has llegado. Entonces, claro, sí, tienes mucho. No se te escapa nada. En este momento, en la clase 1, tienes todos los elementos para trabajar. Adelante con las reglas. Pero si te falta algo, puede ser el camino en la web Sofía Originals, porque ahí tenéis escrito cosas que damos aquí en el taller y que tenéis hablado en los vídeos, pero ahí lo tenéis escrito. Y lo escrito se puede pasar más fácilmente a un diario o se puede copiar e imprimir en una tienda o en tu casa y tenerlo delante. Yo tengo que decir que me gusta mucho lo escrito. Y ahí está cómo ir trabajando con las reglas. Porque con las reglas no hay que trabajar desordenadamente, sino que hay que trabajar con una cierta disciplina, con un cierto método, de coger dos, una de las dos primeras y otra de las 4 siguientes, y trabajar con ellas hasta que cumpla las dos al 90%. Y entonces coger una del grupo siguiente, no de las dos primeras, y trabajar con las 3 hasta que cumple las 3 al 90%, y así sucesivamente. Y entonces eso lleva más de un año y quizás más de 2. Por eso conviene tener una guía. Entonces, lo único que te podría decir que se te escape es Sofía Originals, acabado en s.com. Lo tienes busca en Google con mi nombre completo, Fernando Conde Torrens, y ahí te saldrá la web. Y en ella entra en el camino y busca en prácticas, no en el camino, sino en prácticas, busca la asignatura de las reglas. Y ahí está cómo trabajar con las reglas. Para los 2 primeros años del camino, Carlos.
No es que te falte, no es que se te escape, es que yo tampoco lo he dicho pues hace poco tiempo. Dice Angélica, yo creo que sí conozco las colinas de la devoción, ya que soy enfermera y las conocí ahí en el hospital, ya que es de traumatología. Los pacientes recién accidentados, más los familiares impresionados. Yo no sé si las colinas de la devoción tiene que ver exactamente con ser enfermera. No lo sé, no lo sé. Son consolaciones y gratificaciones emocionales muy intensas que te llegan al corazón y que te hacen tener el gozo sin causa y que se dan en ciertos momentos quizás de recogimiento, de oración, de haber hecho algo bien o de que salgan las cosas bien. Son dones, gratificaciones que se reciben y se reciben no de seres humanos, se reciben de arriba. A ver si eso, Angélica, coincide con tu experiencia que dices. ¿eh? No te lo estoy negando, pero a mí nunca me llegaron, ni la noticia que tengo es que llegasen en situaciones traumáticas, aunque también puede ser. ¿eh? Pero son de arriba, son de arriba. Spiderman, lo sé, Spiderman. Dice, yo tengo unos cuantos malos elementos en mi familia de sangre. De familia de sangre. Y el que más está cambiando es mi padre. Por suerte, es mejor que cuando era más joven. Bueno, bien, pues enhorabuena. Estoy convencido de que has contribuido con el buen ejemplo, con tu apoyo, con tu paciencia, con tu devolver bien por mal y eso es muy grato. Es muy grato. Ver mejorar a una persona que no tenía muchos buenos momentos es muy agradable. Es una satisfacción de que da el servicio cumplido. Por eso es tan elevado el hecho de dar servicio y tan recomendable. Es lo mejor que se puede hacer. Y tiene su pago, aunque no lo hagamos por el pago, sino porque es lo mejor que se puede hacer a alguien cercano y el servicio siempre se da a alguien cercano. Así que enhorabuena, enhorabuena. No hagas caso del amigo que te quiere a que evoluciones, pero sí, cuida a tu padre, cuida a tu padre. Talia González nos dice, quiero comentar que hace 3 semanas aproximadamente he integrado la regla 3, disfruta del presente, y anteayer me descubrí cantando, así nomás de la nada, espontáneamente, como tú nos dijiste, sí, eso me sonaba lo de que te descubrías cantando. Es una señal de que estás viviendo el presente bien y estás viviéndolo en plenitud, que es como se debe vivir. ¿Es difícil hacerlo continuamente? Sí, porque hay cosas que nos distraen, pero se puede hacer con bastante frecuencia, cuando estamos solos. ¿eh? Cuando estamos solos. Me salió una gran sonrisa del corazón. Sí, sí. Las chicas tenéis una gran ventaja y es que usáis mucho el corazón. Eso es bueno, eso es bueno. Yo hace muchos años me sorprendía de que daba un taller y eran todas mujeres. Y había un tío, uno, que llegó además
tarde, al cabo de meses y meses. Ahora me lo explico. Porque tenéis mucho más corazón. Y para mejorar de nivel, para subir de nivel, hay que hacerlo con el corazón. Con la mente, difícilmente. Con el corazón es como se acerca uno a la divinidad, a la perfección, a la ética. Tiene que ser algo que salga de dentro. Y sale de dentro cuando dentro hay cosas valiosas. Si no hay más que egoísmo, entonces no hay forma de cumplir esa regla de disfruta del presente y hazlo con plenitud. Bien, pues me parece que hoy terminamos el tema y el próximo día seguiremos con lo que hablamos hace 2 talleres. Hasta entonces.